Nuestra estrecha interdependencia nos obliga a cuidar todo lo que está fuera de cada uno de nosotros. Nuestras circunstancias, cuando son favorables, nos obligan más en esa dirección. ¿Por qué? Porque quienes tienen mayor capacidad de beneficiar a otros, si accionan como si estuvieran más obligados, harían un impacto mayor en el bien común. La capacidad de beneficiar a otros consiste en visión, conocimiento, capacidades, riqueza y poder. ¿Qué ocurre si quienes más pueden se ocupan más del bien de los otros? ¿Cuál es la manera de mayor impacto de ayudar a otros? ¿Qué ocurriría en una comunidad donde cada uno se encamine a desplegar su potencial? Nos beneficiamos si ayudamos a otros. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 155 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y políticas públicas. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Nobleza obliga. Papá, ¿Qué tal? hablaremos de virtud hoy. Muy bien, ¿Cómo va muy todo? bien, muy bien. Esa divisa, ese lema de nobleza obliga, eh, Ortega y Gasset lo elabora de manera muy bella, como él hace siempre, eh, en el sentido de que de ahí derivaron muchas de los beneficios y de las virtudes de la civilización occidental, ¿verdad? De que los nobles tuvieran ese principio ético de que puesto que habían recibido tanta riqueza, tanto poder, tanta posición, tanta educación, pues estaban obligados a responder eh, correlativamente a esos dones y beneficios que habían recibido. Y es bastante, invita bastante a una reflexión en ese sentido, ¿verdad? Porque, bueno, no hay duda de que los bienes, los dones en una sociedad están repartidos de manera diferente, ¿verdad? No todos tenemos la misma educación, los mismos contactos, el, el- el mismo punto de partida, ¿verdad? El mismo punto de partida. Uno lee por ahí que en la educación de los niños representa un gran impulso el tamaño de la biblioteca familiar, ¿verdad? Eh, hay casas sin libros y casas con pocos libros. eh, Eso desde luego da un punto de partida para los chicos distinto. Y entonces la propuesta es que los que más han recibido, eh, más disposición tengan a aportar. Creo que ocurre, ¿verdad? Creo que ocurre. Vamos a ver si escudriñamos ahí con cuidado. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien se hace profesional, hace un gran esfuerzo para hacerse profesional y pues posiblemente tenga unos objetivos paralelos, ¿verdad? Tiene el objetivo de eh, alcanzar un buen nivel de vida, pero si es buen profesional, tiene que tener el objetivo de servir, ¿verdad? La definición de lo que es un profesional no es que está inscrito en el colegio profesional tal o cual, ¿verdad? Sino que la definición de lo que es un buen profesional es que se ha preparado conceptualmente para prestar un servicio y tiene una ética, ¿verdad? Tiene una ética, bueno, ética o tiene una ética personal y una deontología profesional. Eso quiere decir
que hay una ética general que lo obliga como ser humano y hay una ética específica que lo obliga como miembro del colegio de abogados o el colegio de médicos, ¿verdad? Eh, en ese sentido, el profesional no es lo mismo desde el punto de vista de la prestación de servicios que un comerciante, ¿verdad? Si un comerciante tiene una pulpería, un restaurante, eh, algún otro negocio, él puede en un determinado momento decir, son las tantas de la tarde, ya cierro y al cliente que viene entrando le dice, vuelva mañana porque estoy cerrando, ¿verdad? Un profesional, por ejemplo, no puede o no debe hacer eso, ¿verdad? Su vocación de servicio es 24/7. En algunos profesionales, esto es como más notorio, ¿verdad? Si ves un médico, eh, un médico da ejemplo de que su disponibilidad es 24/7. ¿No? Tal vez no sé, un estadístico, un economista, no diría, bueno, son las 11 de la noche y usted me está consultando esto, no, se lo resuelvo otro día, ¿verdad? Y no quedaría tan mal como si un médico te dice, no, yo no recibo llamadas después de las 7 de la noche, ¿verdad? Bueno, esa es la historia alrededor de lo de Nobleza Obliga, con una vertiente interesante, y es que los seres humanos somos fenómenos maravillosos. Una persona que sienta que nobleza obliga, que los bienes que ha recibido lo obligan a dar, es una persona totalmente distinta a una que nunca se detuvo a pensar en estas cosas. O sea, que una frase como esa, nobleza obliga, nos transforma. Somos transformables, somos transformables por cosas a veces impensables, ¿verdad? Hay experiencias que nos transforman, hay amistades que nos transforman, hay sucesos que nos transforman, aprendizajes, conocimientos, reflexiones. Somos una maravilla como seres humanos. De acuerdo. Resueno con muchas de las cosas que dijiste. Primero con el tema de la ética profesional, más bien sí, con el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Y resueno con lo que era el ejercicio de la diplomacia, los años que estuve en esa en esa línea de trabajo, eh, porque un diplomático no pierde su fuero en ningún momento de su día, en ningún Ujú, momento de sí. su vida mientras está designado, ¿verdad? En el momento en que esa persona sale a recoger la pizza, Ujú, su interacción con la persona que le entrega la pizza sigue siendo una interacción de claro. una persona diplomática y Ujú, entonces pues hay que guardar la forma y la compostura en todo momento. Eso me parece que es muy interesante y creo que diste ejemplos como los del médico, donde un médico debe comportarse como médico en todo momento. Y quizás en el caso de un abogado también debería de comportarse como abogado en todo momento y no que se coloque en posiciones donde podría tener que inhibirse de ejercer la profesión porque no está en condiciones, ¿verdad? ujú. Y creo que eso es muy importante que lo mencionemos acá. Eh, Esto me lleva también a una ética, ¿cómo la podríamos llamar? Una ética del trabajo que está más relacionada con un entorno cultural específico, ¿verdad? La ética del trabajo de la cultura japonesa es de extremo servicio y de horas ilimitadas
de ejercer el trabajo, porque cuando uno tiene un trabajo, uno es servidor desde ese puesto a la comunidad y bueno, es un privilegio, es un honor, ¿verdad? Claro. Bueno. Y eso lo Ujú, llevan en la práctica a un punto en el cual todos los funcionarios públicos del gobierno japonés, que debe ser un gobierno mucho más grande que el nuestro, pero en proporción al tamaño de la población, ujú, pues es un porcentaje pequeño de la población. Todos los funcionarios públicos en Japón son los mejores pagados de la sociedad, digamos, ajá, exceptuando los empresarios privados que generan lucro, pero de la gente asalariada en Japón, los salarios más altos se pagan en el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tienen un incentivo económico para poder reclutar a la élite académica, educativa, técnica del país y ujú. ponerla al servicio de toda la comunidad. Y eso me parece que también es importante si nosotros quisiéramos hablar de reforma del Estado. Tal vez nuestro Estado no necesita mucho cambio, pero si pudiéramos tener a las mejores personas costarricenses ocupando esos puestos, pues probablemente algo cambiaría, ¿verdad? Eh, lo otro que pienso es en la naturaleza humana. La naturaleza humana procura siempre el bienestar de la mayoría. Y así ha sido. Tenemos muchísima, muchísima evidencia de que somos una especie que procura cuidar a los recién nacidos, a los desvalidos, Ujú, a los ancianos, ¿verdad? A cuidarnos unos a los otros, establecer relaciones amigables. Yo no sé si se podría colocar esto en una estadística de cuál es el porcentaje de interacciones que hay entre los seres humanos que son pacíficas y el porcentaje que son violentas. Probablemente debe andar como en más de 99% contra menos del 1% que son violentas, ¿verdad? Entonces ya tenemos esa tendencia genética a cuidarnos unos a los otros. Y lo otro es que eh, eh, respecto a la estructura de nuestras sociedades, hoy que vivimos bajo el paradigma estatal de, bueno, de estados y de repúblicas. ujú, No, no todas son repúblicas, pero de estados, sí, ¿verdad? Que hay una frontera que divide a un estado de otro. La sola palabra república ya significa, ¿verdad? Del latín res pública significa que es la cosa pública. Entonces, ujú, una república significa que aquí eh, no estamos en un esquema de sálvese quien pueda, estamos en un esquema de aportémosle a lo público y que lo público provea para quien más lo necesita, ¿verdad? Y las necesidades son diferentes. Puede ser que una persona lo que necesite sea atención médica, otra persona lo que necesita es formación educativa, otra persona lo que necesita es crédito bancario, otra persona lo que necesita es empleo. Y entonces el Estado puede crear las condiciones y las reglas para que se muevan unas palancas de incentivos y de ayudas para que entre todos podamos ir co-creando el mayor bienestar posible para la mayoría. En eso consiste, creo yo, la vida en república. Y eso siento que lo tenemos que recordar más a menudo, sobre todo cuando vemos en lo que se ha convertido la discusión, la cobertura noticiosa de, del quehacer político ujú, ajá, de los funcionarios públicos, porque la ujú, cobertura noticiosa nos ha creado una claro. separación entre ellos y Ujú, nosotros. ujú, Y ujú, no hay separación ujú, entre ellos y ujú, nosotros. Ellos están sirviéndonos a nosotros por un periodo delimitado de tiempo y nos conviene absolutamente que a ellos les vaya bien en lo que sí, están claro, haciendo. claro. Ujú, Que les vaya bien a ellos significa que nos vaya bien a nosotros. Entonces, siento que ahí se nos ha desvirtuado la forma como nos informamos de lo que pasa en el gobierno. Yo laboré, y bueno, laboré en algunas administraciones y siempre me llamaba la atención la creciente divergencia que había entre
el sentir desde adentro del gobierno de qué cosas se estaban haciendo y si se estaban haciendo bien o no, y la forma como la prensa, alguna prensa, reportaba lo que se estaba haciendo o no reportaba lo que se estaba haciendo, que es más frustrante porque el gobierno no tiene ni los recursos, ni la capacidad, ni el mandato para estar rectificando o corrigiendo o divulgando exactamente todo lo que se hace. Ese es el trabajo de la prensa, ¿verdad? Y de la prensa es investigar qué se hace, asegurarse de que las cosas se hagan con transparencia, de que se hagan con eficacia, etcétera. Y lo último que quiero tocar, que tal vez fue lo primero que me resonó de tu mensaje, era ¿recuerdas aquel librito que por cierto me gustaría revisarlo la próxima vez que nos veamos? Aquel librito de Deepak Chopra que se llamaba Las siete leyes espirituales del éxito. Ese Ajá, libro tiene una ley que es la ley de la abundancia. Y la versión de Chopra, de la ley de la abundancia, es que entre más demos a la comunidad y a lo público, más habrá disponible para recibir nosotros. ¿Verdad? Veámoslo así. Supongamos que yo soy una persona muy adinerada y tengo billones de dólares y tengo un vehículo y me desplazo en la ciudad en mi vehículo, pero la ciudad es extremadamente peligrosa por altísimos grados de crimen que hay. Entonces, ¿de qué me sirve mi dinero y de qué me sirve mi vehículo si no me puedo bajar en ningún lado? O ujú, pueden atentar contra mi vida, secuestrarme, amenazarme, agredirme si estoy en la calle, ¿verdad? Entonces, si yo utilizara mi dinero para mejorar la situación de seguridad, las oportunidades, el bienestar, la inclusión de las personas con las que convivo en comunidad, pues entonces probablemente eso me devolvería la paz para poder salir y sentirme ajá, seguro y ujú, poderme mover en la ciudad como me gustaría moverme. Esto que estoy describiendo no es la realidad de todas las personas en el mundo. Hay países donde los vehículos de cierto valor en adelante tienen que tener vidrios blindados y tienen que tener un tipo diferente de seguridad porque hay amenazas, hay riesgos, ¿verdad? Hay muchísimo crimen. Ciudades donde hay restaurantes que tienen que tener eh, sensores para detectar armas a la entrada, para asegurarle a las personas que llegan al restaurante de que ahí están seguros, ¿verdad? De que nadie adentro tiene una arma. Eso no lo vivimos nosotros acá, pero eso sí se vive en algunos países donde antes no se vivía así y ahora sí se vive así. Entonces se degenera, se degrada ujú, la condición y la calidad de lo público si no hacemos eso que estabas diciendo, de enriquecerlo desde lo que tenemos, quienes tenemos lo que tengamos, porque la verdad es que todo es relativo, ¿verdad? Siempre hay alguien claro, que tiene más que uno ujú. y siempre hay alguien que tiene menos que uno. Entonces, ¿cuánto podemos dar y de qué manera? Creo que nos va a poner en esa lógica de enriquecer lo público, ¿verdad? Yo pienso que hay una serie de impactos cognitivos que hemos recibido en los últimos tiempos que nos ayudan a valorar la importancia de de la comunidad en la cual vivimos. Vamos a ver, eh, creo que el primer gran impacto que hubo eh, tendente a darnos a comprender el valor de lo ecológico, por ejemplo, fue aquella fotografía que tomó uno de los cohetes que hicieron viajes a la Luna, la fotografía del famoso planeta azul, ¿verdad? Esa esfera tan linda flotando en el espacio, tan pequeña, ¿verdad? Tan pequeña desde la perspectiva que la fotografió el cohete y en la cual estamos todos, cabemos todos, ahí tendremos que caber todos nuestros descendientes, ahí cupieron todos nuestros antecesores y tal. Bueno, esa imagen tan penetrante creo que nos da a entender
la interdependencia y el valor de una convivencia civilizada. Pero hay otra. Ahora que traemos siempre en el bolsillo un teléfono, el valor de un teléfono depende de el número de personas que tengan teléfono, desde el número de personas con las cuales nos podamos comunicar, del número de personas que pongan cosas en la red, del número de empresas que tengan sitios que se puedan visitar, etcétera, porque el mejor teléfono, el teléfono de más alta tecnología, si es el único del barrio, el único de la comunidad, no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, ese teléfono que traemos siempre nos debería eh, permitir leer el mensaje del valor de la vida en comunidad, porque sin esos contactos posibles, ¿verdad? Sin esos contactos posibles que no tendría ningún sentido. Y eh, pienso, bueno, se lee por ahí como posición ideológica o como posición doctrinal. Creo que ya se está empezando a ver como posición científica, que el contacto con los demás, lo que podamos hacer por los demás, de una cierta manera, automáticamente nos retribuye en satisfacción, nos retribuye en crecimiento, nos retribuye en formación de talento. Ayudarle a alguien desarrolla nuestro talento para prestar ayuda y eso es valioso, ¿verdad? Eh, entonces, creo que esa ley de la abundancia ya se está empezando a respaldar científicamente, ¿verdad? La neurociencia te da a entender que cuando alguien te pide una dirección en la calle, te dice, ¿por dónde queda la farmacia? No sé qué. Y tú le respondes, al darle una respuesta, obtienes una dosis de dopamina que te pone alegre, te da satisfacción, te da placer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo que decías antes, parece que en el diseño del ser humano hay una aspiración a ser útil, ¿verdad? ¿A quién le gusta ser inútil? Yo me acuerdo cuando éramos chiquillos y empezaban a hacer una construcción en el barrio. Primero, eran tiempos de muy poca diversión, de verdad, muy poco espectáculo. No había televisión, había eh, tal vez la tercera parte menos de las radioemisoras que hay ahora. Los programas eran distintos a los que hay ahora. Entonces andábamos siempre valorando mucho lo que pudiera representar una distracción con sentido. Y una construcción era una distracción con sentido. Había que ir a ver ahí tal cual. Pero siempre me acuerdo que los chiquillos llegábamos a decir ahí a la construcción, ¿se puede ayudar? ¿Verdad? Y entonces a veces, chica, que un carpintero te dijera, venga, enderece clavos, ¿verdad? Para un chiquillo de 8 años, enderezar clavos, ¿verdad? Era tan lindo y cuando uno llevaba 20 clavos sentía que había hecho la obra del día, ¿verdad? Bueno, creo que hay un resorte en nosotros y la neurociencia, si no lo ha descubierto, ya lo va a descubrir. Y creo que está insinuado en el circuito este de la dopamina. Nos encanta ser útiles, desde luego. Hay casos, hay outliers, ¿verdad? Hay unos que se desviven por ser útiles y hay los otros outliers, los que están fuera de la norma, ¿verdad? Que no, a mí no me importa, pero el grueso de la población creo que valora
el ser útil, el hacer cosas por los demás y tal. Creo que más bien toda comunidad debería preocuparse por crear medios de bajo costo en que se pudiera ser útil, ¿verdad? ¿Qué se llama medios de alto costo para ser útil? Bueno, uno podría ir tocando las puertas de las casas diciendo, eh, esto que yo puedo hacer les resulta útil a ustedes, pero eso tendría un alto costo, ¿verdad? Debería existir una forma, imagínate, por ejemplo, las, esta institución en Norteamérica que se llama el After School, que son unos espacios donde los muchachos, después de que fueron a la escuela y al colegio, pueden ir ahí a hacer sus tareas, a hacer contacto con personas que son sus mentores o sus coaches, a hacer eh, prácticas de deporte o prácticas de arte y tal. Este sistema después de la escuela, ¿verdad? Me parece que es un medio que atrae tanto a los niños que van en busca de esos servicios como a personas que están dispuestas a dar el servicio y que la institución esa les resulta un mecanismo de bajo costo para obtener esa satisfacción de ser útil a la comunidad o a una partecita de la comunidad. Muy bien. Estaba pensando cuando hablabas de interdependencia en la interdependencia ecológica, ¿verdad? Lo que dependemos unas especies de otras. Pues honestamente no sé cuál es el valor ecológico que aporta la humanidad en el planeta, pero sí sé que podría ser enorme, ¿verdad? Podría ser enormemente positivo. Pero si pienso en otras especies que son polinizadoras, ¿verdad? Las que permiten que los alimentos se polinicen Sí. para que crezcan, o las especies compostadoras que se encargan de descomponer todo el material vegetal que muere, que cae muerto en el bosque, o residuos orgánicos que nosotros Ujú. tiramos a la basura, porque esa es nuestra idea, que la estamos tirando a la basura, pero alguna especie o grupo de especies tiene que encargarse de descomponer todo eso, si no nos ahogaríamos en basura. Sí. Ujú. O especies purificadoras. ¿Quiénes son las especies que purifican el aire y el agua, verdad? Pues obviamente son plantas, pero ¿cuáles son esas plantas o a dónde están esas plantas? Me pongo a pensar ayer salió una noticia sobre las 12 ciudades donde el aire es más contaminado en Estados Unidos y me sorprendió porque yo hubiera pensado que ese no era necesariamente un problema que afrontaban, pero pues sí, Ajá. hay ciudades donde eh, eh, se han cortado tantísimos árboles, se ha pavimentado y se ha construido tanto con concreto y hay tantísimos carros de combustión interna Ajá. de Ajá. fósiles que el aire es muy contaminado. Y si yo veo cómo ha crecido la ciudad de San José, no sé cuándo fue la última vez que viste San José desde una montaña, pero los últimos 30 años San José se ha convertido en una Sí. gran mancha de concreto Ujú. con Ujú. poquísimos árboles. Entonces Sí. siento que Ujú. es muy probable que la calidad del aire en San José haya empeorado y empeoró por diseño y empeoró por nuestro propio comportamiento, Ujú. ¿verdad? Lo cual quiere decir que puede ser rediseñado y podemos modificar el comportamiento para revertir ese problema. Lo que pasa es que revertirlo toma inversión considerable en recursos y en tiempo, que también es un recurso. Pero en materia de cobertura boscosa, los últimos 40 años, nosotros hemos invertido en duplicar la cobertura boscosa. ¿Y qué impacto ha tenido ese, esa ampliación de cobertura boscosa en miles de especies que habitan en esos bosques? ¿Verdad? Hoy en día, que además tenemos acceso a cámaras de bolsillo, como decías hace un rato, vemos un montón de animales silvestres que la gente comparte y sus imágenes se viralizan en nuestras redes y creo que es algo de lo que nos sentimos orgullosos. Es más, creo que a veces es algo que damos por sentado que siempre ha sucedido.
y no era el caso, ¿verdad? Aquí había especies que se habían dejado de ver. Hay especies que se dejaron de ver. La ranita dorada de Monteverde ya no aparece y creo que no aparece porque la temperatura promedio del bosque nuboso en Monteverde ya excedió el umbral dentro del cual esa ranita podía vivir y no se volvió a ver en 30 años. Pero muchas otras especies han florecido, han proliferado, han aumentado sus números, ¿verdad? Y eso creo que es testamento a la gran obra de conservación que han hecho muchos gobiernos de muy buena manera en este país para beneficio de todos, no solo de los seres humanos. Esa es tal vez la ilustración más tangible y concreta que puedo encontrar en este momento de, de nobleza obliga, ¿verdad? No podemos pedirle a un país del desierto que duplique su cobertura boscosa, Claro, ¿verdad? Ni podemos claro, pedirle claro. Ujú. a un, a una ciudad inmensa, pavimentada desde hace 400 años, que amplíe sus bosques, porque pues, es materialmente imposible o sería muy costoso. Pero nosotros que sí podemos hacerlo, le agrega muchísimo valor a la calidad de vida de quienes aquí vivimos y también de quienes nos visitan, porque cuando nosotros empezamos a hacer este esfuerzo de reforestación que inició allá en 1979 con la aprobación lo que se llamaba la nueva ley forestal, no existía la industria turística en el mundo. Había poca gente que viajaba por placer a otros países. Y 10 años después, pues entre el Premio Nobel de la Paz de 1987 y la participación en el Campeonato Mundial de 1990 y la introducción del concepto de desarrollo sostenible al Estado costarricense a mediados de los 90 y la creación de la industria turística Ajá. orientada a la naturaleza, eso se conectó con el esfuerzo de reforestación y hoy la inmensa mayoría de turistas que vienen a Costa Rica vienen atraídos por su belleza y su riqueza natural, que además es una belleza inmersiva, no es que yo estoy subido en un mirador viendo la riqueza, es que estoy metido adentro de la riqueza y puedo estar adentro del bosque y puedo estar adentro del navegando en el río y puedo estar metido en el mar, en la playa. Y esa experiencia inmersiva es más valiosa y más importante y más monetizable que el servicio mismo que se brinda en la industria, ¿verdad? Aquí podríamos tener servidores, personas que trabajan en la industria del servicio, de la hospitalidad, de los mejores del mundo. Y sin embargo, la gente no vendría por ese servicio, sino que viene por la experiencia. Y creo que eso es importante de considerar cuando hablamos de interdependencia y cuando hablamos de enriquecimiento de lo colectivo, de lo público, ¿verdad? Así que la industria turística, como la ha desarrollado Costa Rica, es ejemplar a nivel mundial y debería hacernos reflexionar que todos hemos sido parte de eso y a todos nos beneficia, ¿verdad? El dato más reciente que tengo del año 2020 es que se canalizó cerca de $1.000 millones hacia el esfuerzo de reforestación a lo largo de unos 35 años. Y ese esfuerzo ha generado servicios ecosistémicos que la naturaleza brinda, valorados en $1.800 millones anuales, Ajá. ¿verdad? Entonces, si tú me dices que existe otra inversión más rentable que la que ha hecho Costa Rica invirtiendo en naturaleza, me gustaría escucharla porque creo que hay pocas en el mundo tan rentables como esta inversión que hemos hecho nosotros en lo público. Y lo último que quería decir era que otra vez tocas un tema que a mí me enciende un montón de campanitas de curiosidad y es el de los incentivos. No, no lo dijiste, pero hablaste de un grupo de personas que son un nicho salido de la curva a quien no le importa ¿verdad? El bienestar colectivo. Y me pregunto si será que no le importa el bienestar colectivo porque está persiguiendo o siendo motivada por algunos incentivos que son perversos, ¿verdad? Ese tema de los incentivos
siempre voy a querer saber más al respecto. Interesante. Y bien llamativo, ¿verdad? Este, fíjate que si uno necesita tiempo para contribuir al bien común, eh, y está muy dedicado a una actividad, digamos que alguien está muy dedicado al deporte, eh, el costo de oportunidad de la actividad deportiva es lo que deja de contribuir al bien común, ¿verdad? No es que diga que hacer deporte no está bien. eh, Está muy dedicado, alguien está muy dedicado a, a pintar, ¿verdad? Que es una actividad, yo creo que es una actividad espiritual, toda actividad artística es una actividad espiritual. El costo de oportunidad de estar muy dedicado a pintar es que no está realizando otras contribuciones al bien común. Y entonces debería, a la hora de pintar, decir, hombre, ¿cómo diseño mi pintura cómo diseño mi actividad de pintar para que a la vez se contribuya al bien común? Y claro, la respuesta es un buen pintor está contribuyendo al bien común. Así que tranquilo, pintor, no quite sus horas del caballete para ir a hacer unas cosas ahí como las que estábamos diciendo en las instituciones de after school. Y esto nos lleva a afirmar que hacer bien lo que estamos haciendo es una forma de contribuir al bien común. Mencionabas el tema lo exitoso que Costa Rica ha sido en materia ecológica. Y yo quería detenerme un minuto a pensar en la raíz de la palabra ecología, que es oikos, igual que en la palabra economía, ¿verdad? En la palabra de la ciencia económica está la palabra griega oikos, que quiere decir hogar, ¿verdad? Eh, Toda, en algunos lugares enseñan economía doméstica. Yo creo que toda economía es doméstica, toda economía tiene que ver con el hogar, ¿verdad? Bueno, eh, en ecología también hay oikos, que es hogar, es una casa, la casa común. El ecólogo lo vive intensamente porque está preocupado por este hogar, por esta casa común que tenemos. Aquí lo que me imaginaba es que la casa que tenemos puede ser una casa de un solo piso o puede ser una casa de varios pisos, ¿verdad? Uno podría preocuparse por el tema ecológico y quedarse simplemente en lo relacionado con lo biológico, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que las especies en peligro de extinción salgan de esa situación? Eso me parece muy bien, es una preocupación ecológica, pero deberíamos ir un poco más allá y decir, ¿cómo hacemos para que el ambiente físico sea mucho más propicio para mucho más especies? Es otro asunto, ¿verdad? Una cosa es salvemos a las especies en vías de extinción, muy loable, pero otra cosa es creemos de crear un entorno físico donde la vida pueda florecer con mayor probabilidad o con mayor abundancia. Fíjate, ya construiste un piso más y podríamos hacer otro piso. Construyamos un piso, construyamos un ambiente tal que algo muy preciado que existe en la escala de la vida, ¿verdad? Y que por el momento
solo sabemos que se refiere al ser humano, que es la racionalidad. ¿Cómo hacemos en este tercer piso para que florezca la racionalidad de los seres humanos? ¿Cómo organizamos esta casa para que sea un buen ambiente, para que no se pierdan especies biológicas, para que sea un ambiente muy favorable para que la vida florezca y para que, tercer piso, un ambiente muy favorable para que florezca la racionalidad de los seres humanos? Y un cuarto piso, si quieres, un piso donde pueda florecer el sentido, porque el sentido es una jerarquía. El sentido que tiene la vida para una mosca es muy distante, cualitativamente diferente al sentido que tiene la vida para un ser racional, ¿verdad? Entonces, un espacio donde haya un piso, donde haya espacio para el florecimiento del sentido, porque ser racional no es el no da más del ser humano. El ser humano tiene que ser puede ser racional y además puede tener un sentido rico de su existencia. Ahí ya no sería solo de su vivir, sino de su existencia. Entonces, esa mención a la ecología que hacías me lleva a pensar no en una ecología de una sola planta, de un solo piso, sino una ecología de varios pisos que desde luego, eh, si la humanidad se encaminara en esas direcciones, y creo que se viene encaminando en esas direcciones, ahí a tumbos y a brincos y a saltos, ¿verdad? Se viene encaminando en esa dirección, se iría actualizando en su potencial, porque no puede ser que es un conjunto de seres tan singulares, ¿verdad? Y tan complejos, con tanto potencial como los seres humanos, pues nos quedemos en la supervivencia o nos quedemos en vivir simplemente en paz. No, estamos llamados a mucho más que eso, ¿verdad? Ahora, antes hablabas de tu experiencia de infancia en una construcción y recordé mi experiencia de infancia en construcciones también, que era un poquito diferente, porque nosotros lo que hacíamos era esperar a que se fueran los trabajadores y a que el guarda se durmiera ahí un poquillo viendo tele, oyendo radio, para meternos a la construcción, a explorar y a jugar escondido. Y era peligrosísimo, pero no Mm, entendíamos mm, que existían esos riesgos, ¿verdad? No había mm, luz, además. sí. Dependíamos de cualquier luz que entrara de la calle o si había luz de luna, qué sé yo. Ujú, Pero esto lo menciono porque todavía cuando yo crecí, no había tantísimas distracciones tecnológicas, sí. ¿verdad? Había Sí. juguetes y había bolas y bicicletas, digamos, pero programas de televisión que uno prefiriera ver en vez de salir a las 6 de la tarde a Ujú, meterse en una construcción. ujú, Nada, nada era mejor que eso. Y esto lo menciono porque en la biografía de Einstein, escrita eh, ahorita me acuerdo de cómo se llama, pero es esta biografía que salió hace unos años por este biógrafo famoso. ¡Ey! Se me fue el nombre. Ok, ahorita lo recuerdo. En esa biografía de Einstein deja claro el texto que el episodio de aprendizaje que Einstein más valoraba de toda su vida había sido la experiencia en preescolar que tuvo en Suiza, donde
se le estimuló la imaginación. Y eso a mí se me quedó muy grabado porque yo siento que yo tuve una infancia y una crianza donde se estimulaba la imaginación. Y hoy en día, bueno, lo veo en mis hijas que van a una escuela Waldorf cuya pedagogía consiste en estimular la Ujú, imaginación ujú. para educar para la libertad y para el enriquecimiento de la comunidad y todo eso, ¿verdad? Pero sin pantallas electrónicas, sin Ajá, distracciones. Entonces, sí. estas niñas viven en un hogar donde no hay televisión. En mi casa, cuando yo era niño, por lo menos había televisión, ¿verdad? Por lo Ujú. menos uno podía ver el partido de fútbol el domingo. Aquí no se puede ver el partido de fútbol del domingo porque no hay televisión, pero hay computadoras y hay teléfonos digitales e inteligentes y aún así ellas no tienen acceso a ese tipo de tecnología. Y combinando esa falta de acceso a la tecnología con esos estímulos que tiene la pedagogía Waldorf que ellas siguen, me parece que se les enriquece muchísimo la imaginación, Ujú. ¿verdad? Y entonces de repente uno oye que vienen cantando una canción que inventaron en un juego. Qué bonito. Y hoy Ujú, en día, ujú. la tecnología y los contenidos que consumimos a través de la tecnología nos dan todo ya terminado, ¿verdad? Sí, Si te pones sí, a sí, pensar sí, en lo sí, que sí. es una película de cine o Claro. un documental en Netflix, ya te dan todo completo, la trama, los personajes, el paisaje, la música. Nunca se te ocurriría inventarte una canción nueva para una serie de televisión. Ujú, ujú. Cantas la que te enseñó Sí, la serie de sí, televisión, ¿verdad? claro, claro. Y Ujú, entonces eso lo menciono porque, eh, pues, la imaginación es la gran diferencia entre el ser humano y todas las demás especies que existen en el planeta, ¿verdad? Eh, Uno puede enseñarle un montón de trucos a un perro y ujú. un perro puede aprender por su cuenta que si abren la puerta sale y que si oscurece es hora de comer. Eh, Puede aprender, pero que tenga imaginación Claro. para Ujú. crear algo nuevo o buscar una forma alternativa de divertirse. No, eso es algo muy específico del ser humano. Vamos a ver, creo que hay algunos primates que también tienen imaginación, ¿verdad? Y que también se les ocurren cosas novedosas y buscan entretenerse y eso, pero pues nunca al nivel del ser humano, que la imaginación lo lleva a aventurarse, a descubrir, a mejorar significativamente su expectativa de vida, su longevidad, ¿verdad? Eh, mm, hace 200.000 años moríamos jóvenes, ¿verdad? Moríamos de 40. Entonces entrábamos en fase reproductiva y nos reproducíamos porque Sí. unos años después ya Ujú, éramos ujú, viejitos y nos moríamos. Si no era ujú, que por alguna otra causa nos moríamos más temprano. Y entonces siento que eso nos obliga a ser más claro. cuidadosos con ese Ujú, talento que tenemos de la imaginación y a cultivar ese talento y a ponerlo al servicio de la vida en la tierra también, ¿verdad? Y es que dijiste algo que me llamó la atención respecto a lo que anoté aquí como eficacia. Es que hacer bien lo correcto, que es una definición sencilla de eficacia, hacer bien lo correcto enriquece el bien común. ujú, ¿Verdad? Entonces eso ujú, me lleva a pensar, nunca lo había visto así, que la acción humana eficaz es un paradigma y una metodología y una práctica de vida y de organización y de empresa para enriquecer la colectividad. ujú, ujú. Muy bien. Con esto me doy por satisfecho. Bueno, yo quería hacer un cierre en el sentido de que cuando hablamos de los dones que hemos recibido y esa eh, posición ética que nos lleva a querer contribuir en función de los dones que hemos recibido, pues uno se pone a pensar, ¿y yo qué podría dar, verdad? Eh, y estamos tan metidos en un mundo material que uno cuando le hablan de dar,
lo primero que piensa es en dar limosna o en dar una contribución económica y tal y cual. Pero hay distintas formas de dar. Mira, aquí hemos hablado de algunas. Eh, Sanar es una forma de dar, ¿verdad? Enseñar es una forma de dar. Y no estoy hablando de enseñar en una escuela o un colegio. Todos somos capaces de crear oportunidades de aprendizaje para los demás. Para decirlo, para decirlo de manera muy, con un origen muy famoso, porque ese era Sócrates, ¿verdad? Una pregunta que le hagamos a alguien es, según la pregunta, puede ser un regalo, ¿verdad? Porque eso lo ayuda, como decías, lo ayuda a imaginar, lo ayuda a pensar, lo ayuda a buscar respuestas. Hacer preguntas es una forma de crear oportunidades de aprendizaje para los demás. Retar a otros, ¿verdad? Los padres continuamente retan a los niños. Los padres, cuando están enseñando a un niño a caminar, enseñando, ¿no? Cuando lo están asistiendo para que camine, cada vez lo ponen a caminar de un poquito más lejos y tal. El reto, el desafío, el plantearle una inquietud a la gente, ¿verdad? Que todos nosotros vivimos dando lo que nosotros mismos creemos que es adecuado dar, pero alguien nos podría retar en el sentido de por qué no damos más, por qué no eh, usamos mejor el tiempo, por qué no nos relacionamos mejor, etcétera. El reto es una forma de darle al otro. Y desde luego, la creación de oportunidades para que el otro encuentre cómo desplegar sus talentos. Esa sería una forma de dar, crearle oportunidades a a los demás. Y creo que una que es para mí de altísimo valor es entusiasmar a los demás. Eh, eh, la palabra entusiasmo, un día lo decíamos aquí, es ponerle una energía nueva a alguien en el fondo de su ser, ¿verdad? La etimología directa es ponerle un nuevo espíritu a alguien, ¿verdad? Entusiasmar es, no sé, impregnarlo de un nuevo afán, ¿verdad? Fíjate que todas estas cosas tienen su forma negativa de manifestarse, ¿verdad? Y la forma negativa de manifestarse, el entusiasmar, es, lo diríamos, amilanar al otro. Pero para que no salgan corriendo al diccionario, diría que amilanar es lo mismo que ahuevar al otro. Y creo que oímos muchísimo, vemos mucho mensajito por ahí en las redes y tal y cual, que tienen pues la finalidad de demostrar que no hay remedio, que todo está jodido, que no vamos a podernos levantar de esta. Y creo que eso, eh, veámoslo desde la perspectiva diferente y positiva de que podríamos, en vez de eso, estar entusiasmando a otros, informando, de manera que en vez de quedarnos con una lápida encima de lo difícil que es hacer las cosas, nos quedemos con una lápida de quienes están haciendo cosas y cuán retador es matricularse en el camino ese de hacer cosas más que de señalar lo que no se está haciendo, ¿verdad? Con eso yo termino. Muy bien, ¿Ok? buenísimo. Ok, te agradezco mucho. Bueno, qué bien, qué bien. Otra jornada. Nos vemos la próxima semana. Muy bien. Hasta luego.